Bueno, les doy la bienvenida a esta clase del eje intestino-cerebro-piel y es una de las clases que considero más importantes en toda la formación, así que les pido por favor que pongan toda la intención de la predisposición para aprender de este tema. Sé que es un tema que es bastante complejo, pero realmente considero que es la frutilla del postre de toda la visión integrativa que les estamos dando en cuanto a la salud de la piel y la salud en general. Van a ver que a raíz de este tema, quizás algunas personas ya lo vienen investigando este tema y ya lo conocen, muchas otras no, y realmente entendiendo todo lo que vamos a analizar en esta clase, muchas personas de ustedes que están viendo este video o clientas de ustedes en gabinete van a poder deducir o encontrar la punta del ovillo en los desequilibrios que tienen en su salud y que muchas veces no encuentran solución, no encuentran el camino de recuperación, no encuentran diagnósticos correctos y todo tiene que ver muchas veces con este eje que vamos a hablar ahora entre el intestino, el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, la piel. Entonces, bueno, espero que lo disfruten, que esto nos ayude a tener una visión realmente más integrativa, no solo de la piel, sino de la salud en general, pero van a entender cómo realmente todo está conectado y más de lo que nos imaginamos. Así que bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho, es un tema que le tengo mucho respeto porque es muy complejo, yo lo voy a dar en mi nivel de comprensión, pero hay muchísimo para investigar y para leer, incluso para que puedan investigar a los médicos que están divulgando mucho estas temáticas, que están profundizando, que nos están educando públicamente con estos temas. Muchos los vamos a ver ahora en este video, pero bueno, hay otros también que están en el listado de profesionales y que ustedes a raíz de esto pueden empezar a hacer sus propias investigaciones y esto simplemente les va a dar un criterio profesional muy amplio, una visión muy amplia de todo lo que está aconteciendo en esa piel o en ese cuerpo o en el cuerpo de ustedes. Son paradigmas muy nuevos, muy novedosos y que los vamos a ver todos interrelacionados en esta clase. Así que bueno, vamos a comenzar primero por el eje piel y cerebro. Por supuesto que el eje piel y cerebro, hay uno que es piel, intestino, cerebro, pero ya lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, pero vamos a empezar por lo principal. ¿Qué conexión hay entre la piel y el cerebro? Y la conexión que hay entre la piel y el cerebro tiene que ver principalmente con el origen embrionario, tanto de la piel como del sistema nervioso, y la participación de neurotransmisores también como vía de relación entre estos dos sistemas, el tegumentario, la piel, y el nervioso, que es el cerebro, la médula espinal, todos los nervios, ¿sí? Resulta que la piel es la única estructura del cuerpo, la única que tiene una relación directa con el sistema nervioso. Si bien el sistema nervioso llega a todas partes del cuerpo y es la vía de comunicación, digamos, es lo que conecta el funcionalismo prácticamente de todo el cuerpo, lo que da las órdenes, lo que emite, el que recibe señales y el que emite señales, el que permite esa comunicación en todo el organismo, ninguna estructura del cuerpo tiene una conexión tan directa con el sistema nervioso como la piel. Y esto es porque tienen el mismo origen embrionario, que es el ectodermo. En el ectodermo, el sistema nervioso y la piel eran uno, pero después, a medida que ese bebé se desarrolla, se van diferenciando entre lo que es el sistema nervioso y la piel. Pero como eran uno en su origen, mantienen una conexión y una unión tan importante que se dice que lo que sucede en la mente, la piel lo percibe y lo conoce, y lo que sucede en la piel lo reconoce el sistema nervioso y la mente. O sea, ninguno se puede esconder del otro, digamos que están totalmente conectados. En el mesodermo, lo que
las estructuras del cuerpo que comparten, ¿sí? Desde su origen embrionario en el mesodermo, son los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Y en el endodermo, las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado, ¿sí? Entonces, en el ectodermo, cuando decimos piel, estamos hablando de todo, del esmalte, del cabello, de todo lo que conforma los anexos cutáneos, la piel en sí misma, pero principalmente la epidermis, ¿sí? Resulta que la inervación cutánea, como ya lo vimos en un video, el sistema nervioso cutáneo, es la forma que tiene de comunicarse la piel con el sistema nervioso y el sistema nervioso con la piel, ¿sí? A través de toda esa inervación cutánea que la vimos en uno de los videos. Y también a través de la liberación de neurotransmisores. No nos olvidemos que hay hormonas, ¿sí? Neurotransmisores como las endorfinas, la oxitocina, la serotonina y el cortisol que tienen mucho impacto en la piel. Por ejemplo, en la piel se producen endorfinas. Esto es muy revolucionario porque estos son conocimientos bastante modernos. Antes no se hablaba de que la piel producía endorfinas y hoy en día se sabe que las endorfinas no solo las produce el sistema nervioso, sino que se producen en la piel. Ahora vamos a profundizar un poquito en las endorfinas, pero bueno, no solo que las endorfinas se producen en la piel, sino que, por ejemplo, la oxitocina no se produce en la piel, pero se libera a través del tacto. O sea, gracias al tacto y a esa relación que hay entre la piel y el sistema nervioso, es que se libera la oxitocina. También en cuanto al bebé, lo que es la lactancia, lo que es el contacto con la madre, ¿no? Se la conoce como la hormona del amor, del contacto, de la alianza. La serotonina también, y tiene una relación bastante directa la serotonina con el intestino, pero ya lo vamos a mencionar. Pero por supuesto que todo esto que tiene que ver con el sentido del tacto también libera serotonina. Y también tiene una relación con la vitamina D, que también se produce en la piel. Y después el cortisol, que si bien no se produce en la piel, ya sabemos que el estrés, tal como lo han visto, impacta directamente en la piel, por esta conexión bidireccional entre el sistema nervioso y la piel. Las endorfinas son neurotransmisores que en la piel están producidos por los queratinocitos, por los fibroblastos, por los melanocitos y por las células de Langerhans. En la epidermis tienen un efecto inmunorregulador y en la dermis tienen una acción como inhibidores de células inmunes, principalmente en las respuestas inflamatorias. Por eso es que cuando hay liberación de endorfinas, la piel tiende a desinflamarse y favorece la producción de fibroblastos, por ende también se la conoce como una hormona anti-age, un neurotransmisor anti-age, al igual que la oxitocina, que también se la conoce como una molécula antiedad, ¿sí? Una molécula ligada al rejuvenecimiento. Tiene acción antiinflamatoria y calmante. Bueno, ahora sí, a continuación, antes de continuar con las placas de todo este tema, les voy a dejar para que vean un extracto de un video que grabé en otro momento sobre esta relación del eje piel-cerebro, relacionado a la gestación, a la infancia, que es muy interesante. La piel es nuestra primera realidad consciente antes de que haya palabras. Lo sensorial es esa primer huella incluso antes de nacer, durante la vida intrauterina, justamente porque es la primer capa embrionaria. O sea, el bebé lo primero que va percibiendo es, primero, las percepciones propias de la alimentación, de la respiración, pero también toda la parte de las sensaciones sensitivas, cutáneas, visuales. Y es por eso que los pediatras y también la neurociencia hoy en día habla mucho de la importancia de que durante la gestación, durante todo el proceso de la gestación, donde hay un ser en formación, ese ser no es un ser que no percibe, es un ser que percibe todo y además la neurociencia ya habla de la percepción consciente que tiene, ¿sí? El feto, el bebé a medida que se va desarrollando, y cómo
su psiquis y su parte emocional y sus defensas y un montón de aspectos se van modulando a través de lo que percibe, de sus sensaciones, de las emociones, y justamente no solo de las emociones propias que va experimentando, sino de las que percibe de su mamá. Y que también percibe, por supuesto, del entorno, porque la mamá traduce eso en algo, ¿no? En sensaciones. Pero también escuchan sonidos, gritos. Bruce Lipton lo enseña en un video y es increíble cómo ante una pelea, por ejemplo, entre un papá y una mamá, entre una pareja que están gestando, hay movimientos del bebé dentro de la panza ante los gritos, justamente como una reacción. Y uno diría, bueno, pero son reacciones nerviosas. No, la neurociencia ya habla de cómo eso lo está percibiendo el ser. O sea, ese bebé ya en gestación tiene un nivel de conciencia que es de sí mismo, pero que todo eso que recibe impacta y modula su forma de percibir el mundo después, su psiquis, sus emociones, ya nace con una impresión que por supuesto puede empeorar, puede sanar, puede modificarse, puede cambiarse con la experiencia de toda la niñez, pero que sí tiene un impacto tremendo. Y por eso también los pediatras, y cada vez más desde la neurociencia se habla, incluso desde las medicinas ancestrales, como es el Ayurveda, la importancia del contacto con el bebé, desde el nacimiento y desde la vida uterina, intrauterina, tocarse la panza, hablarle al bebé, todo eso lo recibe como estímulo el bebé. Cuidarse de los ambientes en los que está, la música que escucha, los tipos de diálogos, si hay peleas, si no hay peleas, si es un ambiente armónico. Es impresionante cómo tantas cosas nos han modulado a lo largo de nuestra gestación y de toda nuestra vida para ser hoy quienes somos, que está también relacionado a la capacidad consciente que tenemos de transformar todo eso, quienes tienen esa capacidad y quienes no, porque por ahí no tienen las herramientas o no han practicado ese desarrollo personal, lo necesario que es. Porque ahí está el origen de todos nuestros mambos mentales. La infancia, la gestación y la infancia son el tronco de toda nuestra personalidad. Entonces, el contacto que se puede hacer con el bebé, que se libera esa oxitocina, esos neurotransmisores, impactan profundamente en las regiones cerebrales más profundas del bebé. Por eso es que, porque el bebé sale de una zona en donde todo era sensorial. Entonces, continuando por esa vía, ¿sí? Desarrollando lo que trae esa nueva etapa, es que se estimulan zonas cerebrales muy importantes. Desde la neurociencia es que se explica eso, ¿no? Bueno, ahora sí, volvemos y vamos a profundizar, por supuesto que vamos a hablar toda esta clase sobre el eje intestino-cerebro-piel, pero si decimos que la piel y el cerebro son uno, hay que entender que el sistema nervioso está íntimamente conectado al sistema digestivo y ahí es donde después se triangula en ese eje de intestino, cerebro, piel, porque en realidad el cerebro tiene una conexión directa con el intestino porque parte del sistema nervioso se encuentra en el intestino. Entonces lo vamos a profundizar ahora, ¿sí? Vamos a empezar a profundizar el eje cerebro-intestino para después volver a unirlo todo esto con la piel, ¿sí? Bien. ¿Cómo se conecta el eje intestino-cerebro? Bueno, a través de varios aspectos, pero principalmente por el tema de la microbiota intestinal y las neuronas y la producción de hormonas y neurotransmisores. Entonces, van a ver que en esta clase hay mucho contenido teórico, vamos a leer varias cosas y las vamos a desmenuzar, pero es necesario y van a ver las herramientas de comprensión que les va a dar este tema. En términos generales, el eje intestino-cerebro incluye el sistema nervioso central, el sistema neuroendocrino, ¿sí? Todo lo que es la liberación de hormonas y de neurotransmisores, los sistemas neuroinmunitarios, ¿sí? Porque todo esto también tiene una relación con el sistema inmunitario, el eje hipotalámico pituitario suprarrenal,
Los brazos simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, que el sistema nervioso entérico ahora lo vamos a estudiar, pero es el sistema nervioso que se encuentra en el intestino, por eso es que al intestino se le dice segundo cerebro, el nervio vago y la microbiota intestinal. Así que vamos a analizar todo esto y van a ver la conexión que hay entonces entre el cerebro y el intestino y por qué después entonces se habla del eje intestino-cerebro-piel. Porque si decimos que la piel y el cerebro y el sistema nervioso eran uno desde su origen embrionario, hay que entender que eso trae en el pack el intestino, la relación con el intestino, porque justamente gran parte del sistema nervioso se haya localizado en el intestino y se conoce como el sistema nervioso entérico, que vamos a empezar por acá. El intestino cuenta con su propio sistema nervioso, que es una subdivisión del sistema nervioso, que es un sistema nervioso intestinal que podemos entender como un órgano más del cuerpo. Se lo conoce como el segundo cerebro, ¿sí? Que justamente en el intestino es donde hay mayor cantidad de neuronas. El sistema nervioso entérico está compuesto por una red de 100 millones de neuronas, más que la médula ósea, una milésima que la médula espinal, una milésima parte de las que tiene el cerebro y tantas como las que tiene la médula espinal. Está conectado con el sistema nervioso central y no solo se encarga de mantener el equilibrio gastrointestinal, sino que también percibe y tiene influencia sobre la regulación de los sentimientos, las emociones, las motivaciones y las funciones cognitivas superiores. Por eso van a ver también qué relación que hay entre el intestino y algunos desequilibrios en el cerebro, en el sistema nervioso, en la mente, qué tan asociado está con la ansiedad, con la depresión, con las enfermedades neurodegenerativas. Otra de sus funciones de este sistema nervioso entérico es mantener la integridad de la mucosa intestinal, que es donde reside la microbiota. La mucosa intestinal justamente funciona para contener la microbiota y como una protección de ese órgano. Podríamos decir que parte de nuestra mente depende del sistema nervioso del intestino, del sistema nervioso entérico. Por eso van a ver cómo la alimentación se dice que impacta a nivel mental, ¿sí? Entonces, seguimos. El eje intestino-cerebro debemos considerarlo como una red de comunicación bidireccional que vincula el sistema digestivo con el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Anteriormente se pensaba que solo el cerebro era el que mandaba comunicaciones al intestino, pero no, ahora también se sabe que funciona al revés, es bidireccional. No es que el sistema nervioso, como impacta en todos los órganos, impacta igual en el intestino sin recibir la devolución. No, acá el intestino tiene su propio sistema nervioso, por ende es bidireccional, al igual que la piel, que es bidireccional. Anteriormente se pensaba, esto ya lo dije, esta red no es solo anatómica, ¿sí? Esta red que une todo esto, sino que se extiende para incluir también vías de comunicación endocrinas, humorales, metabólicas e inmunitarias, no solo con incidencia localizada en el intestino, sino sistémica. Un ejemplo de esta conexión bidireccional entre el intestino y el cerebro es que la simple idea de comer permite la liberación de jugos del estómago antes de que la comida llegue al estómago. Por eso es tan importante a la hora de comer el contacto con el alimento, porque esa es la primer preparación que hay para una buena digestión. Estar concentrados en lo que comemos, percibir los olores, los aromas, la visual, todo eso va empezando a emitir comunicación al intestino y al estómago y va preparándonos para la digestión. También fíjense cómo uno, cuando empieza a visualizar algún alimento, puede empezar a salivar. La comunicación bidireccional es desde la microbiota intestinal, que es todo ese conjunto de microorganismos que habitan
que forman parte de la salud intestinal. Estamos hablando de microorganismos benéficos, si bien algunos son potencialmente patógenos, cuando la microbiota está estable y armónica, se encuentran en un número de colonias muy bajas y el problema es cuando empieza a haber una desregularización por muchos motivos que ya los vamos a hablar y empiezan a proliferar los microorganismos que son potencialmente patógenos que no deben estar en un número elevado, ¿sí? Entonces, la comunicación bidireccional es desde la microbiota al cerebro y desde el cerebro a la microbiota. La colonización bacteriana del intestino es fundamental para el desarrollo y la maduración tanto del sistema nervioso entérico como del sistema nervioso central. Fíjense qué importante. La ausencia de colonización microbiana se asocia con una expresión alterada de neurotransmisores de ambos sistemas nerviosos. Además, su ausencia, la ausencia de una microbiota sana, también se asocia con alteraciones de las funciones del sistema motor y sensorial del intestino. Esto conlleva un retraso del vaciado gástrico y del tránsito intestinal, o sea, constipación. El cerebro, a diferencia de la comunicación desde el cerebro a la microbiota, el cerebro tiene un papel destacado en la modulación de funciones intestinales, motilidad, secreción de ácido, de bicarbonato, de moco, manejo de fluidos intestinales. Estas funciones son esenciales en el mantenimiento de la capa mucosa donde crecen grupos individuales de bacterias en diferentes microhábitats. Una desregulación del eje intestino-cerebro puede afectar a la microbiota intestinal a través de la perturbación del hábitat mucoso normal. Sabemos, por ejemplo, que la alimentación puede modificar la fábrica endógena de serotonina y dopamina, neurotransmisores esenciales para un estado de ánimo. La mayor cantidad de serotonina se fabrica en el intestino. Antes se creía que era en el cerebro, pero no. Entonces, por supuesto que la vitamina D tiene también una relación directa, por eso el contacto con la naturaleza, la toma de sol y todo eso lo que nos permite a nosotros también estimular la producción de serotonina, pero la mayor parte se produce en el intestino. Entonces vean qué importante es cuidar la microbiota intestinal. ¿Cuáles son estas vías de comunicación del intestino, microbiota? Cuando hablamos de intestino estamos hablando del sistema nervioso entérico y de la microbiota, ¿sí? No solo del conjunto de neuronas que hay en el intestino, sino también de la microbiota. Bueno, ¿cuál es esa comunicación con el cerebro? Hay varias vías de comunicación. Una es a través del nervio vago, que ahora lo vamos a ver. Otra es a través de la circulación sistémica, ¿sí? Que es principalmente el sistema circulatorio, ¿sí? Lo que es la sangre, y lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Una vez que sabemos que existe un papel bidireccional entre la microbiota del tracto digestivo y del sistema nervioso central, es importante conocer cuáles son las diferentes vías de comunicación. Por un lado dijimos el nervio vago, por otro lado a través de la vía sistémica con la liberación de hormonas, metabolitos y neurotransmisores, y por último, gracias al sistema inmune y a la liberación de citoquinas. Esta es la barrera intestinal, ¿no? Y todo esto, estas son conexiones que transmiten al sistema nervioso central. Vamos a analizar cada una. Primero lo que es el nervio vago. El nervio vago es el nervio autónomo más largo, o sea, forma parte justamente del sistema nervioso, nervio, ¿no? Y de distribución más amplia, conecta muchísimas estructuras del cuerpo, ¿sí? Acá vamos a verlo en el recorrido. Se origina en el tronco encefálico y se extiende hacia abajo a través del cuello, el tórax, el abdomen y finaliza en el colon. Pero ustedes pueden ver todo lo que conecta pulmones, ¿ven? Está todo conectado, corazón, hígado, vaso, vesícula biliar, estómago, riñón, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Todo esto es el camino del nervio vago, es lo que conecta, es lo que permite comunicar todo esto. Por eso es que también cuando una persona está mal de la panza, tiene contracturas.
muchas contracturas son digestivas, no son solo, por supuesto que puede tener una incidencia de estrés, de todo eso, ¿no? Que también el estrés afecta a la parte digestiva y a su vez la parte digestiva afecta y genera contracturas, pero muchas contracturas no son solo por mala postura, son cuando la persona tiende a tener siempre contracturas, suele tener una predisposición a estresarse muy fácil y a tener problemas digestivos. El nervio vago forma parte del sistema nervioso autónomo, más concretamente del sistema nervioso parasimpático. Posee información motora y sensorial y proporciona inervación a todos estos sistemas que hablamos. Por ello está involucrado en aspectos críticos de la fisiología humana, incluida la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración, la digestión, incluso el habla. Por sus terminaciones, capta todo lo que sucede en la microbiota y en el intestino y se lo comunica al cerebro. De hecho, algunos virus y proteínas son capaces de viajar por el nervio vago hasta el cerebro. Por eso se dice que cuando una persona está parasitada, cuando tiene un exceso de parásitos, los parásitos generan desequilibrios psicológicos. Porque tiene que ver con esto, hasta se han asociado los parásitos con la bipolaridad. Hay mucho para hablar de esto, pero bueno, vamos a empezar a ver por qué también desde el área de la psicología o de la psiquiatría, uno de los tratamientos más importantes que se le puede dar a una persona que tenga ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión crónica y todo este tipo de desequilibrios es restablecer la microbiota intestinal. Muchas de esas cosas se van restableciendo la función del intestino. Por supuesto que hay otros factores que pueden generar estos aspectos y que no siempre se resuelve al 100% con lo del intestino, pero la mayor parte de veces está totalmente conectado a este tema. Entonces, su nombre viene por el hecho de que vaga por todo el cuerpo, no es que es un nervio perezoso, siendo por lo tanto la vía principal de comunicación entre el intestino y el cerebro. Diversos estudios han evidenciado que la estimulación del nervio vago puede ser una herramienta útil para tratar la depresión o el dolor crónico. Por eso, por ejemplo, hoy en día la crioterapia o la terapia de frío, que es un gran estimulador del nervio vago, apunta a sanar un montón de trastornos. El método, creo que se llama método Wim Hof, nunca me lo acuerdo muy bien el nombre en inglés, pero es ese, que tiene que ver con saberse exponer de forma responsable y controlada, quien puede hacerlo, al frío, ¿sí? A temperaturas bien bajas. Por supuesto, la persona se tiene que preparar para eso, no es que de golpe se tira en el hielo, no es así, no es una locura, ¿sí? Y sobre todo tiene que ver con un entrenamiento mental y estudiar el caso de la persona, ¿sí? Por supuesto, hay entrenadores que realizan estos métodos y no es para que cualquiera lo haga de cualquier manera, porque hay que cerciorarse que la persona está apta para hacerlo. Si no, hay formas de realizarlo menos intenso. Pero bueno, siempre el frío es un gran estimulador del nervio vago, por eso cuando una persona apenas se levanta, aunque sea invierno, si se lava con agua fría el rostro, es una forma de activar apenas uno se levanta el nervio vago, de tonificarlo, ¿sí? Y por eso también la crioterapia está curando mucho cuadros como depresión, dolores crónicos, inflamación, quita la inflamación. Ahora profundizamos en la vía sistémica, lo que es el sistema circulatorio. Bueno, es el encargado de distribuir diferentes sustancias producidas por la microbiota intestinal, como son las neurohormonas. Constituye, por lo tanto, un sistema de comunicación muy importante para el eje intestino-cerebro. Acá van a empezar a ver cómo desde el intestino se pueden empezar a producir un montón de alteraciones hormonales, de las que son comúnmente relacionadas a patologías de piel, especialmente acné, rosácea. Diferentes neurohormonas, como la serotonina, la hormona de la felicidad, se liberan desde las células neuroendocrinas del intestino y permiten actuar en la modulación del comportamiento. La serotonina se sintetiza esencialmente en el intestino en un 90%. No sé si están magnificando esto, por eso cuando hay disbiosis intestinal hay problemas con la serotonina.
e influye en gran medida en el control de las emociones, en el estado de ánimo y en la regulación del apetito. Por otro lado, el triptófano es un aminoácido esencial y es precursor de la síntesis de serotonina, por lo que su producción se ve también regulada por la microbiota. Como ya sabemos, existen síndromes como la depresión, cuyo mecanismo de acción principal es el déficit de serotonina. La dopamina es otro neurotransmisor que también tiene estrecha relación con la microbiota intestinal. Hay evidencia de que su síntesis ocurre justo en el intestino. Finalmente, la microbiota produce también la hidrólisis de ácidos grasos de cadena corta como el propionato, el butirato o el acetato. Estos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto llegan al hipotálamo, donde regulan los niveles de GABA. ¿Se acuerdan que GABA era un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral? Esta sustancia es un aminoácido, bueno, esto es lo que les acabo de decir. Permite aliviar la ansiedad y produce calma, razón por la cual hay muchos complementos con esta sustancia indicados para la ansiedad, para los ataques de pánico, para dormir mejor. Y uno dice, ¿por qué? La permeabilidad intestinal es una patología que se da mucho en esta era moderna. No es que antes había tanta permeabilidad intestinal como lo hay hoy, por muchos factores que ya los conocen, pero que los vamos a recalcar en un ratito. Por eso es que también en estas épocas hay tanto ataque de pánico. Hoy en día es muy común que mucha gente tenga ataque de pánico. Y uno dice, es el estrés. Sí, pero acá hay un cuadro más complejo que solo el estrés. Es todo lo que se produce desde estos mecanismos, que está todo conectado. Y por último, la última vía de comunicación, que es el sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmune asociado al intestino se denomina GALT. Este sistema inmune que está asociado al intestino es el que se encarga de valorar si cuando nos alimentamos entra algún patógeno con la comida. El sistema inmunitario intestinal es la localización inmunitaria más compleja y peculiar de todo el organismo. Fíjense qué importante es el intestino. Todos los órganos son sumamente importantes porque vivimos gracias a todos ellos. Pero por eso la Ayurveda decía que la salud comienza y termina en el intestino. Una medicina de hace más de 5.000 años de antigüedad, avalada por la Organización Mundial de la Salud como medicina tradicional y que nació en la India. Fíjense cómo realmente esto siempre se supo, pero antes la ciencia no tenía cómo corroborarlo, hoy en día sí. Este tejido linfoide asociado al intestino, GALT, tiene un amplio conjunto de células inmunitarias constituyentes que llevan a cabo la inducción de la respuesta inmunitaria y otros que realizan el papel efector de la misma. Todo un conjunto de células de la inmunidad innata y adquirida van a ejercer una delicada función de defensa frente a los patógenos que llegan. No se olviden que en la boca, ya van a ver la relación que hay de la boca con un montón de patologías, porque en la boca es donde hay más patógenos prácticamente, que son vías externas de comunicación. La boca es una vía de comunicación entre el exterior a todo el cuerpo. Miren la relevancia de la boca, de una buena salud bucal, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, frente a los patógenos que llegan, así como de tolerancia para los antígenos de los alimentos y la microbiota intestinal. Por eso, bueno, la inmunidad también está involucrada en las intolerancias alimentarias. Actualmente se considera a la compleja barrera epitelial como parte del sistema defensivo de la mucosa intestinal, pues no solo dispone de células típicamente inmunitarias, estas, sino de otros componentes. Los enterocitos, por ejemplo, son los que mantienen la integridad de la barrera intestinal. Ahora los vamos a hablar, hay otros componentes que participan en la función defensiva del intestino. Los mediadores que generan todas estas células inmunitarias van a actuar a nivel intestinal, pero también a nivel sistémico y llegan al cerebro utilizando la vía nerviosa y la vía sanguínea.
Van a ver. Por eso es que tiene que ver también con enfermedades autoinmunes y todo. Las células de la inmunidad innata y las de la adquirida van a ser afectadas por la microbiota en su desarrollo y posteriormente en el número de cada uno de sus componentes y en la capacidad funcional de los mismos. Por eso, cuando nosotros nacemos, si no nacemos y fortalecemos una buena microbiota intestinal, vamos a estar impidiendo una maduración del sistema inmune, porque la inmunidad está directamente asociada a la microbiota intestinal. De hecho, en animales de experimentación libres de gérmenes se ha comprobado que la falta de microbiota hace que esos animales tengan un sistema inmunitario deficiente. También la presencia de disbiosis, alteración en cualitativa y cuantitativa de los microorganismos que habitan en la microbiota, genera una alteración inmunológica que subyace en numerosas patologías. Seguimos. El consumo de ciertos alimentos o estar comiendo a todas horas puede provocar una inflamación crónica mantenida. Al generarse un ambiente inflamatorio, al cerebro se le comunica que el intestino está colonizado por bacterias que provocan inflamación y automáticamente genera una conducta de enfermedad típica. Cansancio crónico, falta de energía, puede haber incluso fiebre. Yo que he tenido muchos trastornos intestinales, mira, en este tema me lo sé mucho, primero porque lo investigo hace muchos años, por temas de salud mías que estoy logrando y he logrado revertir prácticamente muchísimo, por no decir en su totalidad, estoy en la recta final. Pasa que la recta final no siempre es tan rápida, uno viene construyendo durante muchos años algo y el cuerpo necesita su tiempo para restablecerse. Y porque vengo estudiando muchísimo a todos los médicos y a las fuentes serias que difunden estos temas, y me han permitido entenderme también a mí misma. O sea, yo he llegado a tener fiebre por problemas intestinales, apatía o incluso depresión. Dice acá, yo no tuve depresión, pero bueno, sí, crisis de ansiedad, ataques de pánico. Miren cómo está todo ligado, ¿no? En el síndrome del intestino irritable, por ejemplo, las poblaciones anormales de la microbiota activan respuestas, porque el síndrome del intestino irritable es una disbiosis intestinal. Eso genera inflamación, irritabilidad intestinal y eso termina produciendo permeabilidad intestinal. Entonces, en el síndrome del intestino irritable, intestino irritable, por ejemplo, las poblaciones anormales de la microbiota activan respuestas inmunitarias innatas de la mucosa. Esto provoca un aumento de la permeabilidad epitelial del intestino, además de una activación de las vías sensoriales del dolor intestinal. Por eso es que es un síndrome molesto, que duele, que genera inflamación y provoca una desregularización del sistema nervioso entérico, o sea, del sistema nervioso del intestino. Estas disrupciones afectan a la motilidad y a la secreción intestinal, lo que empieza a generar constipación y eso agrava aún más el cuadro. Y eso constituye una hipersensibilidad visceral y alteraciones celulares de los sistemas enteroendocrino e inmunológico. En resumidas cuentas, todos los metabolitos que se producen en la microbiota intestinal sirven como señalización, como vía de comunicación con el cerebro para alertar que existe una disbiosis intestinal. Por eso no es que lo que sucede en el intestino no impacta en nada, porque enseguida se le comunica al cerebro y porque tiene que ver con todas las respuestas endocrinas, inmunitarias, ¿sí?, sistémicas. Se dice que el intestino es el que siente y el cerebro es el que se encarga de procesar la información. Se le dice el cerebro sintiente al intestino. Sé que todo esto puede ser muy técnico, pero les aseguro que si ustedes comprenden este tema, no solo van a poder empoderarse en su propia salud, sino saber aconsejar a las personas en determinados estudios médicos, derivaciones médicas, temas de salud que pueden estar conectados, aunque ustedes no vayan a hacer un diagnóstico porque no son médicas, les permite entender y leer la piel en profundidad, conectando lo que nos cuenta la persona de su salud en general. Y principalmente van a poder ustedes revertir un montón de problemas.
A veces este tema puede no ser interesante para quien no tiene alteraciones y su salud está en perfecto estado. Pero la realidad es que ustedes van a atender personas que la mayoría viene con alteraciones de piel. Y la mayor parte de esta humanidad hoy tiene disbiosis intestinal y enfermedades de distintos tipos, desequilibrios de distintos tipos. Y como sabrán, en Gabinete se produce una cuestión muy terapéutica, también psicológica, que es, nos usan de psicólogas, o aunque no seamos psicólogas, es como un espacio terapéutico de contención, donde la persona termina volcando muchas cosas de su vida, contándonos, y esto nos va a dar muchas más herramientas para contener a la persona y saberla guiar en dar con un tratamiento, con un profesional, con un estudio idóneo, con un diagnóstico idóneo, sabiendo aconsejar y sugerir derivaciones específicas, cambios de hábitos.